¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Qué padre que estés atento para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que estés inclinando tu oído, que estés prestando atención y que desees agradarle a Él. Es una manera de bendecir también su nombre, de poder glorificarle, el apreciar su palabra. La semana pasada hablamos que no debemos repetir la misma historia, entendiendo que muchas veces, a pesar de que vemos a nuestro alrededor testimonios de personas que están experimentando las consecuencias por haber desobedecido a Dios, nosotros ahí vamos, hacemos lo mismo, estamos caminando hacia esa misma dirección, a pesar de que vemos que es difícil, que sufren, que, que fracasan por desobedecer a Dios. Y lo que Dios hizo o hace es advertirnos, es llevarnos a aprender de esos errores. Más que imitarlos, más que repetirlos, es una advertencia para que nosotros podamos corregir esa deficiencia en nuestras vidas. Pero también nos mostró que nosotros debemos estar instruyendo a nuestros hijos. Y en ese contexto, hoy Dios va a ampliar un poquito más esa enseñanza. Y Él desea que nosotros seamos padres, que podamos estar compartiendo, enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Habla prácticamente de 5 generaciones en el pasaje que hoy vamos a estudiar. Entonces, familia, hoy vamos a aprender cómo ser padres que aman a sus hijos. Vamos a orar. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestro corazón y que podamos cambiar nuestra actitud hacia nuestros hijos, Señor. Que no seamos indiferentes, que no seamos contumaces y rebeldes hacia ti, Señor, en este mandamiento. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer, familia, del versículo 5 al versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios está preocupado y está interesado en que continúe la palabra de Dios transmitiéndose de generación en generación, con el propósito de corregir esas deficiencias o más bien evitar los errores en los que cayeron nuestros padres, hablando de personas, generaciones atrás, que desobedecieron a Dios. En este caso, obviamente, el autor está siendo completamente explícito al referirse a sus padres, o sea, a sus abuelos, a sus antepasados, aquellas personas que experimentaron y vieron el poder de Dios literalmente, que ellos vieron y también recibieron la ley de Dios por medio de Moisés. Entonces, Dios está advirtiendo a los padres: si verdaderamente amas a tus hijos, si verdaderamente deseas lo mejor para ellos, no hay nada que les venga a bendecir, a prosperar, que solamente la palabra de Dios. Nosotros muchas veces creemos que lo mejor para nuestros hijos es todo excepto la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ponemos mucho énfasis, nos esforzamos demasiado en que nuestros hijos tengan las mejores cosas, tengan
la mejor ropa, los mejores juguetes, la mejor diversión, el mejor entretenimiento, las mejores vacaciones, los mejores cursos. Y estamos dispuestos a gastar o invertir en todas estas cosas con tal de que nuestros hijos las disfruten. Y nosotros creyendo que todo esto es importante para ellos, para su desarrollo y como herramientas para que en el futuro ellos tengan de qué echar mano. Y es bueno, está bien, pero si nosotros pusiéramos esa confianza, esa misma energía, esa misma inversión en las cosas de Dios, en la capacitación para nuestros hijos en cuanto al estudio bíblico, en el servicio, créeme que sería mucho mejor. Les va a ir mucho mejor. No quiero que me malinterpretes y que pienses que yo estoy diciendo que todo lo demás sea malo. Estoy haciendo esta comparación porque muchas veces, y me incluyo, creemos nosotros como padres que el darles la mejor carrera, el que estudien en la mejor escuela, con eso estamos garantizando que les vaya bien en la vida. Y no es cierto. O sea, sí, tus hijos tal vez puedan ser los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores arquitectos, que puedan tener todo y que puedan tener mucha capacitación y tal vez logren que su vida, su nivel de vida mejore y tengan los recursos materiales y tengan una mejor comodidad, un mejor estilo de vida. Pero si no conocen a Dios, ¿de qué les sirve todo eso, familia? De nada, de nada les sirve. Al contrario, hasta puede ser de tropiezo, los puede apartar aún más de Dios. Tal vez ellos pueden decir, tengo un buen trabajo, tengo un muy buen salario, tengo el mejor puesto, tengo los mejores contratos, tengo los mejores negocios, no necesito a Dios. Por eso nosotros debemos insistir, persistir, esforzarnos como padres en darles la palabra de Dios, enseñarles a amar su palabra, enseñarles a amar a Dios, enseñarles que Dios es lo más importante. Y ya la semana pasada hablamos acerca de cómo podemos enseñarles a nuestros hijos, primeramente con nuestro ejemplo. Y de todas las demás cosas, de su carrera, de, de entretenimiento, de pasatiempos, de juguetes, de dulces, Dios va a proveer. Y créeme que Dios es muy bueno. Y obviamente también nosotros como padres también tenemos que ser diligentes. Pero a lo que me refiero es que tenemos que poner en primer lugar esto que hoy Dios nos está hablando. Por eso es que Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Aquí el autor, que es Asaf, se refiere a la entrega de la palabra de Dios a Israel. Y también Dios te la ha entregado a ti. Mínimo tienes una Biblia digital. La tienes ahí en tu teléfono. Y si no la tienes, la puedes descargar. Y si no, puedes comprar una de papel, ¿verdad? Nuestra hermana Rosy te puede ahí hacer el paro para que tú puedas obtener tu Biblia. Pero lo importante es que no tenemos excusa, no tenemos es cómo evadir esta responsabilidad. De hecho, no la veas como algo gravoso, como algo pesado, sino velo como una bendición que Dios está poniendo en tus manos, la cual tú puedes ahora ponerla en las manos de tu hijo. A veces compramos todo, pero no estamos pensando en nuestros hijos y no les invertimos, no compramos una Biblia para ellos. No los ponemos a ver Familia Kids, no los llevamos a la iglesia, a donde ellos pueden estar alimentándose y estar conociendo cada vez más acerca de su palabra.
Entonces, es importante. Por eso es que dice la palabra de Dios en Romanos 3, del versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes una enorme ventaja. Tienes el manual donde vamos a saber cómo funcionamos bien y cómo funcionarán bien nuestros hijos, cómo les va a ir mejor, cómo van a lograr ser prósperos. Entonces, Dios da su palabra para que sea transmitida a las generaciones venideras. Por eso es que Dios les concedió ese honor, esa bendición a su pueblo, a Israel. Y hoy a nosotros, sus hijos, los que somos parte de la iglesia, también Dios nos ha dado esa enorme ventaja. El mundo que no conoce a Dios no sabe cómo enfrentar los problemas del día a día, no sabe cómo aconsejar a sus hijos, no sabe cómo alentarlos, cómo apoyarlos, cómo educarlos. Nosotros sí, nosotros tenemos todo. Nosotros podemos decir en un principio cuando no conocíamos a Dios, es que no sabemos siendo ser padres. No nacemos sabiendo o teniendo ese conocimiento, pero sí podemos adquirirlo. Está en la palabra de Dios. Por eso Dios la ha puesto en tus manos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que haya abundancia de la palabra de Dios. Que te vas a dormir, toma un tiempo con tus hijos, todo lo que sucede alrededor puedes usarlo como una ilustración para hablar la palabra de Dios. Al despertarte, habla la palabra de Dios. Aconseja a tus hijos. Que andas por el camino, que los llevas a la escuela, que los fuiste a recoger de la escuela, que andas por el parque, que están jugando. En cualquier momento puedes tú tomar minutos para instruir a tu hijo. Y no solo eso, memoriza la palabra de Dios. Lleva a tus hijos que aprendan versículos. Escríbelos en cartulinas, pégalos en tus paredes. Pégalos en el refrigerador. Que ellos estén expuestos todo el tiempo a la palabra de Dios. Si de por sí el mundo bombardea un montón de información que es mentira, que es errada, que lo único que está haciendo es poner en duda muchas veces la fe de nosotros como padres o la de nuestros hijos y nos quiere orillar a poner nuestra confianza y ser influenciados por el mundo, por Satanás. Y nosotros no hacemos nada. Nuestros hijos todo el tiempo generalmente están expuestos a las pantallas, ya sea en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en los televisores, están viendo plataformas digitales, series, películas, la música, las noticias, lo que aprenden en la escuela, la información que adquieren con sus compañeritos, con sus amigos. Entonces, ¿cómo ellos van a poder enfrentar y luchar para poder vencer si nosotros como padres
no nos estamos preocupando por ellos. Y si no te estás preocupando por ellos, tú te deberías de preguntar, ¿realmente amo a mis hijos? Porque si tú los amas vas a desear lo mejor. Si tú los amas, les vas a dar la palabra de Dios porque no solamente van a tener prácticamente la garantía de que les va a ir bien, de que harán prosperar su camino, de que todo lo que emprendan les saldrá bien, sino lo más importante, de que su alma se salvará, de que tendrán vida eterna. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que nuestros hijos amen a Dios, que un día le entreguen su corazón, y si ya son adolescentes, que ellos les sirvan a Dios, que ellos amen a Dios, que ellos sean de Dios. No solo debemos enseñar a nuestros hijos, sino debemos enseñarles a enseñar a sus hijos para que la palabra y la obra de Dios continúe a lo largo de las generaciones. ¿Cómo va a llegar la palabra de Dios a tus bisnietos, a tus tataranietos? Obviamente a través de tus hijos. Entonces tú tienes que enseñarle a tus hijos que eso es lo mejor y que también ellos deben de transmitir ese consejo, que ellos también deben de amar la palabra de Dios, conocerla para que al mismo tiempo ellos la puedan enseñar. Tú tienes la responsabilidad como padre en este momento de adquirir conocimiento de la palabra de Dios, de amar a Dios, de ser testimonio para tus hijos y de estarlos capacitando, entrenando, discipulando. Tómate un tiempo, un día a la semana, si puedes todos los días, qué chido para enseñarles a ellos. Obviamente, llevando a la práctica el versículo que leímos de Deuteronomio 6, eso es diario y en cualquier momento. O sea, todo el tiempo tú puedes estar hablando la palabra de Dios a tus hijos. ¿Eso qué implica? Pasar tiempo con los hijos. ¿Eso qué implica? Hacer a un lado otras actividades, porque los amas. No por quererles dar lo mejor a nuestros hijos, no por quererles evitar supuestamente que padezcan, nosotros nos matamos trabajando cuando lo que realmente necesitan es que pasemos tiempo con ellos para poder estar influenciándolos. El propósito de comunicarse con la próxima generación es que aprendan a confiar en Dios por sí mismos, sin olvidar nunca sus maravillosas obras. Ese es el propósito, como dice en el versículo número 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Cómo lo van a saber si no se les enseña? ¿Cómo van a confiar en Dios si tú confías más en tu trabajo, en tu dinero, en tus clientes, en tu empresa, en tus conocimientos? Eso nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Tú les vas a decir, no, debo de confiar en Dios o mi confianza está en Dios. Dios es mi fortaleza, Dios es quien me bendice. Pero tus hijos ven que tu actuar es otro, que realmente cuando no hay dinero, cuando estás enfermo, cuando el trabajo falla, cuando escasea, cuando el negocio está en declive, te angustias, te preocupas y dejas de confiar en Dios. Entonces, tenemos que ser congruentes. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no olviden las obras de Dios, pero también a que pongan en Dios su confianza. No en lo demás, no en las cosas, no en sus fuerzas, no en sus conocimientos, no en sus capacidades, no en sus relaciones, porque a fin de cuentas todo eso es provisión de Dios. Entonces, en quien tenemos que confiar es
en aquel que provee todas las cosas, en aquel que da todas las añadiduras. Porque perder la confianza en Dios y olvidar sus obras llevaría a la desobediencia. Si la generación más joven está instruida, será más probable que sea obediente, evitando muchos de los errores de sus padres. Si tú amas a Dios, sirves a Dios, amas su palabra y te esfuerzas en enseñarles a tus hijos la palabra, a obedecer a Dios, lo que tú estás anhelando es que tus hijos sean mucho mejor que tú, que amen más a Dios que tú, que sirvan con una mayor entrega, con una mayor fe, que sean usados por Dios. Eso es la voluntad de Dios, familia. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, bisnietos, nuestras generaciones no desobedezcan a Dios. No sean infieles. No sean rebeldes. Pero la manera de evitar todo eso es que conozcan su palabra, como ya lo hemos aprendido. Porque a través del oír la palabra de Dios viene la fe, viene esa seguridad, esa esperanza está más arraigada a su Dios todopoderoso. Entonces vemos que Asaf describe en el versículo número 8 los pecados de esas generaciones, las generaciones anteriores, los padres, estas personas que recibieron esta gran bendición, que vieron el poder de Dios, y fue que era una generación contumaz y rebelde, que también era una generación que no dispuso su corazón y que era una generación que fue infiel con Dios. La versión Dios habla hoy dice que no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu, generación infiel a Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser firmes, familia. Sí suceden problemas, hay adversidades, hay luchas, pero tenemos que ser firmes. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra esperanza que es Cristo. Nosotros aún en esos momentos de dificultad y en esos momentos de prueba, al ser fieles, nuestros hijos también ven que nosotros, o que más bien esa es la actitud de un hijo de Dios. Cuando ellos enfrenten situaciones complicadas, adversas, sabrán que la respuesta a esas circunstancias es ser fieles a Dios, estar firmes de corazón y continuar amándole. Tenemos que ser personas que amen a Dios, familia. Tenemos que ser personas que amamos a nuestros hijos. Y tal vez tú estás escuchando o viendo este video y tú puedes decir, pues es que yo todavía no tengo hijos, pero los tendrás. Y si no tienes hijos, tú eres un hijo y lo que Dios desea es que primeramente tú apliques la palabra de Dios. Que tú la vivas, que tú la ames, que tú la atesores. Así que el enfoque de Asaf estaba en el corazón y la actitud más que en la acción. Vemos que él está hablando de rebeldía, de un corazón fluctuante, o sea, no es un corazón firme. Y
de infidelidad. Como también lo dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que contamina al hombre? Todo aquello que sale de su boca. ¿Por qué? Porque proviene de su corazón. Los hurtos, las hechicerías, las borracheras, las infidelidades. Dios quiere llegar a la raíz para que tú puedas mostrar, para que tú puedas actuar conforme a la voluntad de Dios. Tiene que haber un cambio en tu corazón. Tienes que dejar que Dios guíe tu corazón. No tus pensamientos, no tus emociones, no lo que dice el mundo. Quien debe dirigir tu corazón es Dios. Siempre es Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Amén, familia. Para que nosotros podamos ver a nuestras generaciones bendecidas siempre. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por interesarte por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros tataranietos, Señor, por todas las generaciones venideras, Señor. Gracias, Señor, porque también nos das ese privilegio de tener en nuestras manos o tener a nuestro alcance tu palabra, Señor. Primeramente para que nosotros seamos bendecidos, pero también para que podamos bendecir la vida de nuestros hijos, Señor. Que podamos tener claro, Señor, que amar a nuestros hijos es llevarlos a tus pies, Señor. Es enseñarles a confiar en ti. Es enseñarles a amar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser sabios, a ser diligentes y a ser responsables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.